lo creía. Le dije a mi esposo, terminamos todos, nos quedamos en la A 65 kilómetros de la ciudad de Mérida se encuentra ubicado el puerto de Telchac. Su clima tropical y sus cálidas aguas hacen que miles de personas vengan a Telchac durante el verano. Pero son justamente sus cálidas aguas el elemento principal para la formación de uno de los fenómenos naturales más devastadores, los huracanes. Bueno, pues hace 15 años yo me encontraba trabajando como encargado aquí de la Capitanía de Puerto en Telchac, y parte de mis funciones era pues el ver la parte administrativa de todo lo que relacionaba a las embarcaciones y personal pesquero, matrículas de embarcaciones, libretas de mar, y desde luego un punto muy importante que era preservar la seguridad del puerto. A 27 kilómetros de Telchac se encuentra Ciudad de Motul. Hace 14 años, el poderoso huracán Gilberto causó estragos en esta ciudad. Sin embargo, parece que a la gente se le está olvidando lo peligroso que pueden ser estos fenómenos. En aquel entonces, en el año 2002, me desempeñaba como director de Seguridad Pública y Vialidad en la ciudad de Motul. La gente pues todavía no tenía la cultura de la protección civil en cuestión de huracanes. No existía la tecnología como ahora existe, y pues había mucha confianza de que no nos había impactado un huracán desde Gilberto en 1988. El 19 de septiembre, la tormenta tropical número 10 sobre el Atlántico se fortalece. Poco tiempo después, se convierte en huracán. Su nombre, Isidoro. Y pues la gente hasta ese momento no sabía con certeza qué era lo que estaba pasando. Muchos se confiaron del pronóstico, las mismas autoridades en su momento lo manejaron así. Los pronósticos decían que no impactaría de lleno a la península de Yucatán. Sin embargo, ya entrada la noche de ese día 21, vimos que estaba como semiestacionado. Y pues sin presentar movimiento aparente desconcierta a todo el mundo, a las autoridades. Pues se hace un desplazamiento ya durante la noche, aproximadamente por ahí de las 8 de la noche, y un servidor en su calidad de integrante del Comité Municipal de Protección Civil platica con el alcalde en ese entonces, avisándole de que existía mucha probabilidad de que pudiéramos tener afectaciones por este fenómeno. No sabíamos exactamente qué iba a ocurrir, pero sí existía el presentimiento. O sea, sentías esa sensación de que como que algo malo vaya a suceder. Como cuando presentimos que algo va a suceder, así se sentía el ambiente en toda la oficina de la policía de Motul. Su ruta empezó a cambiar muy lentamente. Fue cuando se ordenó hacer la evacuación. Se lo comentamos a la autoridad municipal. El incrédulo dijo que prefería esperar a que las autoridades estatales pues emitieran su aviso correspondiente. Este aviso llegó hasta por ahí de las 4 de la mañana del día domingo. Cuando llegábamos, por obvias razones, la gente como se acostó a dormir sin escuchar la noticia de que ya había la orden de evacuar. Todos los que llegaron a las comisarías, así como se fueron los taxis y camiones vacíos, así regresaron.
Me habla en ese momento a las 4 de la mañana la autoridad municipal y me dice, oye, me acaba de hablar el gobernador para decir que teníamos que evacuar. Y le dije, bueno, pues ya está, yo te lo dije desde anoche, pero vamos a emprender los trabajos de avisar a la gente porque para empezar ahorita pues ya la gente está durmiendo y es un poquito complicado. Ya las condiciones atmosféricas no nos permitían vocear, por decirlo así, en un posible alertamiento. Lo que hicimos en ese momento y se nos ocurrió con la policía municipal fue prender las sirenas y hacer un barrido en las principales avenidas y carreteras de aquí de la población. Entonces ya empiezas a ver que la gente empieza a responder, empieza a salir de sus casas, pero entra como en esa etapa de angustia ante la posible pérdida de sus bienes. Entonces la gente se enfocaba más en decirte, oye, lleva mis bienes a tal casa o vamos a resguardar mis bienes en tal lugar. Sin embargo, era una labor muy complicada porque al llegar a medianoche a tu casa y golpearte la puerta, uno no abría, otros al salir preguntaban qué deseaban y se les informaba que el huracán iba a impactar y que había que evacuar. La gente no lo creía. La gente decía que no es cierto, que las noticias ya las vieron y se negaban totalmente a abordar los vehículos para traerlos a los albergues aquí en Motul. Ya ahora el huracán Isidoro tenía una trayectoria hacia el oeste. Sin embargo, aún así se mencionaba que el ojo del huracán iba a costear la península. Creo que como a las 10 cuando dijeron que el ciclón sí ya está para entrar hacia Yucatán, pues tenían que buscar en dónde alojarse, porque no estaban seguros. Muchos se iban en la iglesia, en el templo, muchos se iban en las escuelas, en los dispensarios, todos se empezaron así a desparramarse. Cuando llegamos para ir a buscar a la gente, porque el comandante nos iba a asignar los lugares a los municipios donde íbamos a ir. Algunos sí se fueron de nuestros compañeros, como 4, y del otro grupo también se fueron igual. Y ya, mientras estaba asignando los demás lugares donde íbamos a ir, y es cuando ya se nos presentó lo que es las lluvias, el viento recio, fuerte estaba, que ya no pudimos salir. Entonces ya poco después del mediodía, pues ya no había mucho por hacer. Ya las condiciones del tiempo se volvieron más complicadas. Pues ya los vientos empezaron a sentir más fuertes, la lluvia era más intensa, los vientos, pues ya se sentían los vientos fuertes, huracanados totalmente. En ese momento, pues ya se ordenó de que todos los que estaban andando en las unidades, los taxistas, los que pudieran retornaran inmediatamente a la base. Ya el comandante nos dijo que ya vamos a resguardarnos acá, porque ya empezó lo que es, ya teníamos el ciclón ya encima. El huracán nos estaba impactando.
las condiciones del tiempo se volvieron más complicadas, empezó a entrar más el mar. Ya llegar al malecón pues era muy poco probable por las condiciones del viento que ya se estaba intensificando, ya teníamos vientos cercanos o muy por arriba de los 100 kilómetros por hora, ya eran condiciones adversas y peligrosas para la gente, y pues prácticamente ya nos acuartelamos en el Palacio Municipal a esperar los efectos de este fenómeno. En ese momento, por radio nos coordinamos y empezamos a preguntar dónde se encontraban los taxistas que no habían retornado. Nuestras patrullas también participaron. Teníamos patrulla en Timul, teníamos patrulla en Mesatunich para traer gente. Y todavía no teníamos la comunicación como hay ahora, ¿no? Con la tecnología para saber qué está pasando por medio de celular. No había. Todavía estaba comenzando. Bueno, pues en esa hora ya teníamos oleaje muy elevado, ya teníamos un oleaje de aproximadamente de 2 a 3 metros. Pues ya te repito, de manera paulatina iba entrando el agua del mar y eso ya era un indicio de que el ojo se estaba acercando a la población. Ya el impacto definitivo del ojo llega como a las 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde, que fue el periodo más complicado, la primera parte de los vientos más intensos. Entra el agua del mar, que es un fenómeno conocido como marea de tormenta o marejada ciclónica, donde se introduce el mar por el efecto del oleaje. Ya lógicamente teníamos oleaje como de 10 metros aproximadamente. Y le digo a mi esposo, pues yo me voy con la gente allá en el templo, le digo, porque no me puedo quedar acá. Y me dice, entonces, pues anda, me dice, yo me quedo acá. Le digo, pues no te arriesgues mucho, le digo, también acude allá. Y me fui allá entonces. Y me dice entonces un señor que estaba en el templo, ¿sabes qué? Me dice, tu casa ya se cayó, todo ya lo habían volado. Digo, Dios mío, digo, pasó el huracán Gilberto, no me lo digo, y ahorita me lo llevan, digo así. Mira cómo está por allá, me dice, que esos partes de todas esas casas que hay ahorita, todos eran de cartones, todo, ya había quedado nada, todo limpio allá. Incluso una patrulla que teníamos para Timul, al estar retornando, a partir de ese momento se quedó entre la carretera Timul-Zacapú. Ya no pudo avanzar porque los postes ya habían obstruido la carretera y ya no supimos más de ellos. Ahí pasaron todo el huracán. En la parte de la recepción se encontraban los taxistas que habían retornado, estaban los camioneros, personas que fueron a apoyarnos, porque hubo gente civil que nos ayudó, voluntariamente se sumó a las tareas con nosotros.
Ajá, estamos con los compañeros y uno comentó de que sí es seguro donde estábamos nosotros. Y el comandante nos dijo, Rosel nos dijo, me acuerdo que dijo que sí está seguro. De hecho, ven las láminas que están allá atrás, esas se van a volar y se van a ir, dice. Cuando de repente vimos como que se haya tomado una fotografía, un flash, pero ese flash o esa luz que vimos fue acompañado de un ruido como si fuera una bomba. Fue un golpe seco, un golpe. Cuando un compañero dijo, se está cayendo el techo, todos arrancamos a correr. Se nos cae el techo, una parte. Yo me acuerdo que cuando eso dijo, yo no, todo nervioso, yo lo que busqué es salir, irme para irme, fíjate, por el campo de béisbol, me acuerdo. No pasó muchos segundos cuando escuchamos que la puerta de la oficina la empezaron a golpear. Y los compañeros inmediatamente abrieron la puerta y entraron las personas y les preguntábamos qué sucedió y nos dijeron que el globo se había caído. Es una cúpula, que es por eso se le conoce como el globo. Entonces, cuando nos dijeron que se cayó el globo, todos nos imaginamos lo peor. Y lo primero que preguntamos, ¿cómo estaban las demás personas que estaban allá? Pues todos buscaron refugio en ese momento, porque al momento de caer, las láminas del corredor también salieron volando. O sea, se desprendió el techo de lámina completamente. Cayeron pedazos de madera, de metal, y los que pudieron resguardarse con nosotros lo hicieron, y los que se resguardaron en las demás oficinas lo hicieron. Incluso varios se atrevieron a salir al patio para guardarse en las patrullas. Yo lo que busqué es salirme. Ya cuando ya vimos, ya estaba todo calmo y todo, empecé a ver, y de hecho también estaba mi papá allá, mi hermanita apoyando igual. Ya me preocupé por mi papá, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mi hermanito checando, y mis compañeros igual preguntándole cómo están. Nada más, como vuelvo a repetir, un compañero se lastimó lo que es parte acá del ojo, y el otro compañero en que cayó los pedazos del techo, se le lastimó, se le ve un poquito su dedo igual. Fueron unas horas muy largas. Caminamos y veíamos a lo lejos el tamaño del oleaje que rebasaba las viviendas, pero así de manera impresionante. Y ya estábamos nosotros deduciendo que no había mucho que haya sobrevivido en la primera línea de costas. La verdad es que se ve impresionante cómo el mar se eleva de manera muy considerable, un promedio de 6 a 10 metros aproximadamente por encima de las viviendas. Y eso que te digo, que nosotros estamos aproximadamente a unos 200, 250 metros de la zona de la playa. Cuando aproximadamente de las 4 o 5 de la tarde empezó a calmar la lluvia. Empezó a calmar el viento. Nos atrevimos a salir a la calle. Cuando el huracán, vamos a decir, la primera parte pasa, se calma el aire, yo salí con mi cámara, agarré mi cámara y empecé a grabar lo que estaba pasando. Salí allá en la colonia y empecé a hacer unas tomas. Y en eso estaba cuando un vecino me dijo, oye, se acaba de caer el edificio de la policía. Pues sin pensarlo, tenía una cámara grande, una M3000. Recuerdo que le puse una toalla que tenía allá. Lo primero que encontré, se lo puse encima y me fui corriendo. Entonces cuando llegué al edificio de la policía, me di cuenta que lo que pasó es que una palmera que estaba de la del Seguro Social, pues no aguantó la fuerza de los vientos y se cayó, y cayó sobre el edificio de la policía.
Y uno de esos vehículos que no pudo salir era un camión como de urbano. Y ese camión lo estacionaron frente al edificio de la policía. Ese camión que no pudo salir fue el que pues le salvó la vida a todos los policías y todos los que estaban ahí, porque él absorbió todo el impacto de la palmera. Lesionados en la caída del techo. No, gracias a Dios que no hubo nada. ¿Cuál fue la causa del derrumbe? Tenemos aquí a la derecha una palmera de gran tamaño que fue el que se derrumbó, se vino sobre el techo de la dirección. Pero nunca nos pasó por la mente de que lo peor del huracán estaba por venir. O sea, todos pensamos en ese momento que el huracán ya había pasado. Debido al poco flujo de la información, mucha gente estaba confundida, incluido un servidor. Realmente yo, después de las 11, 12 del día, que ya no teníamos internet, ya no teníamos energía eléctrica en muchas zonas, ya era muy difícil obtener la información de hacia dónde se dirigía este fenómeno, así que el movimiento de traslación que estaba teniendo, la velocidad a la que se desplazaba para hacer cálculos de algún posible efecto, pues ya era complicado, ¿no? Entonces ya prácticamente por la experiencia, te repito, de los pescadores que te decían, sí, no, ya, si ya está entrando el mar es que ya va a impactar aquí. Y entonces vas haciendo deducciones, opiniones, recibiendo información de los expertos pescadores antiguos que pues son los que han vivido también otros huracanes. Y lo que no sabíamos nosotros en ese momento, que esa calma en la que estábamos era el ojo del huracán. No es que ya hubiera pasado, sino que estábamos en medio del ojo. Y eso nadie lo pudo informar, no lo supimos. Nosotros no pensábamos que estábamos en el ojo porque pensamos que ya había terminado. De hecho, el comandante nos dijo, no, pues ya estuvo, dice, gracias porque quisieron colaborar, dice, y algunos compañeros de ustedes sí se fueron, dice, pero ya nos ganó el tiempo, dice, pues... De hecho, la gente salió porque pensó que ya había terminado todo, salió a comprar, salió a ver qué es lo que había pasado con sus casas, con sus láminas. Salimos inclusive con el agua hasta la cintura, había una embarcación flotando frente a la casa de mi cuñado, que fue donde nos resguardamos. Y dato muy curioso, escuchamos el ruido del avión cazahuracanes, que era el indicio que nos daba, porque todos estábamos, ¿y qué es esto? Y sí deducíamos que era el ojo del huracán, pero no teníamos la certeza de que fuera así. El indicio que nos dio que era el ojo, pues era prácticamente el ruido del avión cazahuracanes que se escuchaba en ese momento. No se pudo apreciar, se podía apreciar una especie de claridad en el cielo, muy ligera, pero sí se escuchaba claramente el ruido del motor del avión. El impacto del huracán fue de poniente a oriente y como una hora después de la calma se sintió un viento de oriente a poniente. Y sí le digo, y mi papá me dijo, ¿sabes qué es el ojo del huracán? Estamos en el ojo del huracán. Y la explicación que él nos dio era que como es un círculo, cuando pasa la primera parte, pues el círculo te pega así, y cuando pasa la parte de atrás es en sentido contrario. Se lo dijo en aquel entonces al director de la policía, y pues lo que decía mi papá pues tenía lógica. Y entonces dicen, probablemente estamos en el ojo, pero ¿cómo avisar a la gente? Si no había comunicación por radio, si ni siquiera había patrullas porque salieron y no pudieron regresar, y tampoco se podía andar porque los árboles ya estaban tapando las calles. Entonces, en ese momento lo único que se pudo hacer es, con la patrulla que estaba ahí, se empezó a vocear a la gente a que regrese a sus casas. ¿Y qué será? Pasaron 20 minutos cuando mucho, que ya se empezaron a sentir los vientos. Y ahí es cuando descubrimos de que lo peor del huracán estaba por llegar todavía.